¿Cómo se llamaba? ¿Por dónde vas a meter ahí? Luis, fantasma. Que tenemos todavía que venir nosotros a... Te voy a pedir un favor a Mercedes, mira.
Coño, un coleón. ¿Dónde está? Ah, mira, encima nuestro. Gracias, Leita. Ay, venga, gente. Tres, 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 sí, tres, tres, tres. Una ciudad dormida, no se entera de nada. Bueno, estamos aquí, como veis, está subiendo ya el yacimiento de Al-Lezione, que lleva 3 años a la intemperie, se está lloviendo, por las noches vienen a robar y se está destruyendo. Entonces, el que lo tape es bueno, porque como no hay dinero y no se va a hacer nada, si sigue a la intemperie, si le pasa otro invierno por encima, pues al final no queda nada. Dicho esto, lo que luego no se puede permitir es la segunda parte, es que por aquí pase una vía y aquí se construyan edificios, porque entonces sí que nos cargamos el yacimiento. Ahora nos va a contar Víctor Vejega, el arqueólogo, lo que es esta ciudad y la importancia que tiene. Es del siglo I, es la ciudad civil. León era el campamento militar y no se puede permitir que lo destruyan. Y en esa lucha es en la que estamos y por eso pedimos vuestra ayuda. Y bueno, lo que sí también tenemos que decir es de que aquí hay un problema serio, pero solo tienen que resolver. Estos terrenos están declarados urbanizables y les están cobrando el IBI como urbanizables. O sea, vamos a hablar claro, con cojones. Bueno, pues lo que habrá que hacer es resolver ese tema. O devolvemos el dinero que hemos mal cobrado o les damos otros terrenos en otros sitios. Nosotros hemos hablado con propietarios de aquí, de esta zona, y están dispuestos a hacer una permuta, que les den terrenos urbanizables en otro sitio de la ciudad. Lo que hace falta es voluntad, y yo no creo que haya ningún problema en eso. Y hacer los accesos a Puente Castro, que se pueden hacer por ahí, por la calle La Flecha, perfectamente, en lugar de salir ahí, son 200 metros más abajo, que la hagan más ancha, y con el tiempo se le pueden dar salida también por la zona sur. Y este yacimiento quedar en el medio y ponerlo en valor. O sea, es todo voluntad. Y enterarse de lo bueno que es esto y de que no se puede destruir. Y esa es la lucha. Muchas gracias por atendernos y por acompañarnos, y os paso con Víctor, el arqueólogo, que nos va a explicar lo que es esto. En primer lugar, quería agradeceros a todas las personas, primero a los que habéis venido esta mañana, arriesgando un poco con la climatología, que no sabíamos muy bien si nos iba a llover o no, pero también quería tener una mención especial pues, a todas las personas que, aunque no hayan podido venir hoy, han colaborado, han apoyado pues desde la campaña de firmas, la realización de vídeos, todas las actividades que hemos intentado realizar, charlas, etcétera, para difundir un poco qué es lo que tenemos aquí y que la gente también entienda por qué era tan importante nuestra lucha y por qué lo sigue siendo, ¿no? Como bien decía Nino,
No, todo el mundo se llena un poco la boca hablando del pasado romano de León, del origen romano de León. Nos hablan mucho del campamento legionario, que era donde vivían los soldados, y que claro que tiene muchísima importancia, pero a veces olvidamos un poco que las ciudades son organizaciones civiles y no son organizaciones militares. Por lo tanto, la población de una ciudad no procede del ejército, sino que procede del asentamiento civil, ¿no? de la sociedad civil. Hace 2000 años, pues el emperador Augusto, que acababa de salir de una guerra civil, que necesitaba una serie de guerras pues para lavar un poquitín su imagen y terminar una serie de problemas internos, pues emprende la conquista del noroeste, las tan famosas guerras astur-cántabras. Movilizan 8 legiones, están por aquí dándose palos con los astures durante bastantes años, y cuando termina esas guerras, pues una de esas legiones, la Legio Sexta Victris, pues se asienta en un campamento militar, que es lo que va a ser, bueno, la actual ciudad de León en este momento es el primer campamento militar que se asienta en esa zona. Bueno, hoy los legionarios de esa Legio Sexta Victris pues vienen un poco a reclamar también aquí ese expolio de su pasado que están haciendo. También quería agradecerles a ellos la presencia aquí, ¿no? Esa Legio Sexta, que se asienta en León, pues como digo es un asentamiento militar. Los campamentos militares tienen unas normas bastante estrictas en cuanto a su configuración, y dentro de un campamento militar está prohibido que vivan los civiles. Pero claro, un campamento militar necesita civiles, porque necesita taberneros, necesita personas que les suministren el alimento, necesita comerciantes, y esa población, como no se puede asentar dentro del campamento, se asienta fuera. León tiene 2 núcleos de población civil asociadas al campamento romano. Uno de los asentamientos civiles es el que estaría pegado a las murallas, que sería una ciudad o un pequeño asentamiento pegado a las murallas del campamento, pero digamos la ciudad permitida, la ciudad legal, sería esta de aquí, ¿no? Esta ciudad, sabemos, cuando se excavó en el año 2010 aparecieron algunos restos que ya nos indicaban que cuando la Legio Sexta estaba asentada en el campamento, pues aquí ya había un primer núcleo urbano, ya había gente viviendo aquí. Estamos hablando entre finales del siglo I a.C., principios del siglo I después de Cristo. Como ustedes saben, la Legio Sexta en el año 70 es movilizada, se va a Germania a luchar en otros frentes, y unos años después pues se asienta la Legio Séptima Gémina, tan conocida por todos nosotros, en el antiguo campamento. Restablece un nuevo campamento, y es en ese momento cuando el yacimiento que tenemos aquí a las espaldas va a empezar a tener su auge, ¿no? Se va a empezar a constituir todo como un ente urbano que gira en torno a un elemento muy importante en el mundo romano, como son las vías. Los romanos eran bastante hábiles haciendo este tipo de cosas, y aunque sea un poco, bueno, pues paradigmático, el primer vial que pasó por esta zona pasó hace 2000 años y pasaba por una zona próxima, pasaba por esa zona de ahí, la esquina del yacimiento, probablemente en esa parte todavía estemos próximos a donde discurría el vial, que casualmente es muy probable por el trazado que llevaba que cruzara por el mismo puente de la Discordia que tenemos detrás. ¿Qué nos indica esto? Bueno, pues entre otras cosas nos indica que probablemente también en la lastra hubiera restos arqueológicos que desgraciadamente pues son desconocidos y que seguramente hayan pasado ya mejor vida. Esta vía comunicaba Milán con León. ¿Por qué tiene importancia esta vía? Bueno, pues tiene importancia porque el campamento legionario de León va a ser el único campamento legionario que va a haber en toda la península ibérica. Es decir, va a ser el asentamiento militar que se va a encargar de todo el control, la defensa, la protección de la minería de oro, el desarrollo de infraestructuras en toda la península ibérica. ¿Por qué es importante este yacimiento de Aldegione? Porque del mismo modo que el campamento legionario va a ser único, pues el asentamiento civil asociado a ese campamento también es único. En toda la península ibérica no tenemos un yacimiento de estas características, es el único. Hay otros yacimientos parecidos que pueden estar vinculados a legiones que duraron mucho menos en el tiempo, a asentamientos militares más pequeños como de alguna cohorte, pero un yacimiento, una ciudad asociada a un campamento romano, una cánava y un vicus, depende de cómo se mire, asociada a un campamento romano, es la única en toda la península ibérica. Este carácter único y exclusivo, que en otros países se matarían por poner en valor, porque puede mover muchísimo turismo, pues aquí hemos decidido que no merece la pena. ¿Qué es lo que tenemos aquí detrás? Bueno, pues aquí detrás lo que se excavó en el año 2010 tiene prácticamente el trazado de lo que va a ser el vial,
con la zona esta más ancha, porque va a ir parte de la rotonda y toda esta zona que tira hacia allí, que sería el vial. Bueno, pues aquí lo que nos encontramos cuando excavamos es prácticamente varias manzanas de edificios. Existía una calle central que estaba por esta zona, pasaba hacia allí, que era la que articulaba toda esta parte del yacimiento. En torno a esa calle, que comunicaba probablemente con la vía romana, con la vía 1, pues había toda una serie de manzanas, de edificios, en las que pues probablemente existirían edificaciones de 2 pisos, una parte de abajo que sería un zócalo de piedra, las construcciones eran de adobe o de tapial y tendrían 2 pisos. La parte de abajo normalmente son las tiendas, las tabernas que se suelen llamar, que es donde, bueno, pues los romanos de la época venían a comprar bustelas, a comprar vino, a comprar comida, a comprar un poco todo lo que necesitasen. Y también habría talleres metalúrgicos. Ustedes han seguido un poco las noticias estos días. Hay una exposición en el Museo de León con motivo del Día Internacional de los Museos, donde pueden ustedes contemplar una de las piezas estrella que salió en este yacimiento, que es un collar de oro y azabache, que es una preciosidad, salió prácticamente, vamos, en un grado de conservación excelente, ¿no? Bueno, esto lo que nos indica es que aquí la población que existía era muy variada. Había población con un poder adquisitivo normal, pero había población con un poder adquisitivo bastante alto. En esta ciudad, pues lo que un poco existía es que ustedes saben que la Legio Séptima no es una legio guerrera, en el sentido de que aquí no había grandes conflictos, no estábamos en guerra ya. Entonces lo que era más que nada era una legión ingeniera, se dedicaba un poco pues a construir infraestructuras y a controlar, hacer un poco también labor de policía. Claro, esa legión durante muchos siglos ahí asentada sin tener así grandes batallas, pues tenía mucho tiempo libre y necesitaban también fruto de eso se construyen los anfiteatros, etc. Y aquí pues lo que tendrían un poco serían esas tabernas, los bares, los prostíbulos, todo ese tipo de actividades donde vendrían aquí los soldados un poco a gastar los denarios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre también? Pues la vida útil más o menos de un soldado, de un legionario romano, está en torno a los 20-25 años. Cuando ese legionario se retira, se jubila del ejército, pues a veces se asienta en los territorios más próximos, ¿no? Que serían en este caso este tipo de poblaciones. Los soldados romanos hasta ya entrado el siglo II o III no pueden casarse, pero eso no implica que no tengan parienta. Entonces la parienta viviría aquí, fuera del campamento, y pues toda la prole de descendencia viviría aquí. Es decir, aquí tendríamos las familias de los legionarios, tendríamos los legionarios retirados, tendríamos como digo, la población civil que sustenta ese campamento romano y que poco a poco iban configurando una ciudad. Una ciudad en la que, como hoy en día, pues el urbanismo manda y a veces van cambiando las estructuras, a veces las calles tapan parte de las casas, a veces las casas se comen parte de las calles, supongo que tendrían sus conflictos de lindes y esas cosas en su momento. Y lo que nos encontrábamos, bueno, pues es una riqueza, primero en cuanto a materiales arqueológicos, es un yacimiento excelente que nos puede permitir conocer muy bien qué es lo que había aquí, cómo se configuró este asentamiento, de cómo era el origen del León romano, ¿no? En definitiva. Estas edificaciones, esta ciudad perdura más o menos hasta el año 270, en torno a finales de este siglo III, en los cuales, bueno, pues para que se hagan una idea de la importancia de esta ciudad, la primera referencia que tenemos a un obispo en el noroeste, al obispo de León y Astorga en este caso, lo cita como residente en esta ciudad. Aquí viviría el primer obispo del que tenemos noticia, por lo tanto podemos hablar también en cierta medida de que el origen del cristianismo leonés también estaría aquí. Un poco más cerca tendremos también a María Alba de la Ribera, que luego va a tener, cuando esto colapse, su importancia también. ¿Qué ocurre en el siglo III? Bueno, pues en el siglo III lo que ocurre es que, con la tónica del mundo romano, de la crisis del Imperio Romano, se produce una remodelación del ejército romano. Entonces las legiones dejan de estar configuradas por 5.000 hombres y pasan a estar configuradas por solamente 1.000. ¿Qué es lo que ocurriría entonces? Pues que tendríamos un campamento romano enorme, con murallas de piedra, que se quedaría muy pequeño para esa población civil. Si a eso le sumamos que probablemente hubiera bastantes inestabilidades políticas, que hubiera bastantes problemas, revueltas, etc., eso nos puede explicar que una parte de la población que vivía aquí se traslade al interior de las murallas, porque así estaría bastante más protegida. Eso es lo que nos encontrábamos aquí, es que en torno a ese final del siglo III, pues muchas de las estructuras, muchas de las casas, de las habitaciones, ya estaban abandonadas, se colapsan, se derrumban y quedan abandonadas. No sabemos si sería la totalidad del yacimiento, porque solamente tenemos excavada esta parte, pero es muy probable que se extendiera y que fuera progresivamente abandonándose y quedara esta ciudad un poco perdida en el olvido. A modo de curiosidades, para que se hagan un poco una idea de la importancia que tienen estos lugares,
aquí, por ejemplo, una de las cosas que nos aparecieron fueron ostras. Y curiosamente, una vez que las hemos estudiado, pues nos demuestra que esta población, dentro del ranking, en función de los tamaños de las ostras y del precio que tendrían, pues por ejemplo primero estaría Astorga, que era, digamos, la capital administrativa, después estaría el campamento legionario, que era la capital militar, y después estaría este yacimiento, muy por encima de Lancia, en cuanto a poder adquisitivo. Si uno conoce el yacimiento de Lancia y sabe los materiales que ahí aparecían, se puede hacer una idea de la importancia que podría haber tenido esta ciudad en su momento. El yacimiento, pues no solamente es esta parte que tenemos aquí visible, sino que también estamos calculando en torno a los 20-30 hectáreas de extensión máxima del yacimiento. Con lo cual, pues bueno, podemos hacernos una idea de la inmensidad de este asentamiento, que es prácticamente equiparable al tamaño del campamento legionario de la propia León. ¿Por qué digo que tiene además importancia también este yacimiento? Pues como digo, si se produce ese traslado de población, cuando uno volvemos al origen, cuando uno habla del origen del León romano y del León romano como pasado y como legado, no debemos quedarnos solamente en el campamento militar, porque el verdadero origen de la ciudad civil, del León civil, estaría de la fusión del campamento romano, pero también del traslado de esta población. Es decir, esta población, si nos ponemos un poco, sería también parte de este origen del León romano, que es lo que se va a destruir pues, al cabo de un tiempo, ¿no? Coincido con Nino. Yo como arqueólogo me gustaría evidentemente que esto estuviera en valor, es lo que venimos defendiendo desde el principio, que se musealice, que pueda ser visitable, que sirva como un recurso económico, que sirva como un recurso turístico y que permita pues, a la población leonesa y a la población española y a la población extranjera que mueve muchísimo dinero en este tipo de turismo, pues que viniera a visitar estos lugares y que también pues, generara un polo de riqueza. Al contrario, pues bueno, si no se va a hacer nada o no hay esa intención, pues lo mejor es que el yacimiento se tape para evitar, pues como decía Nino, la destrucción, el expolio. Lleva bastantes años a la intemperie, eso provoca pues que los muros se estén cayendo, que cada vez haya menos estructuras que conservar. Pero que se tape no quiere decir que se tape con arena y que se tape con cosas a la espera de tiempos mejores, no quiere decir que se asfalte. Porque resulta bastante curioso que se entienda por conservación un asfaltado. A mí no se me ocurre pensar que la mejor manera de conservar la Catedral de León es pasarle un vial por encima. Supongo que cualquier persona que reflexione un poco sobre este tema, pues estará conmigo, ¿no? Entonces yo creo que, como decía Nino, hay soluciones, es cuestión de tener voluntad y cuestión de querer encontrarlas, ¿no? Nosotros desde la organización pues estamos dispuestos a seguir pues planteándonos otras alternativas y defendiendo este yacimiento para que todos los leoneses de hoy y de mañana puedan disfrutar de esto y no lo pierdan, que sería una pena, ¿verdad? Y nada, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Víctor? ¿Dudas? Políticos, en las decisiones políticas, hace falta un cambio de rumbo. Lo que tenemos que darnos cuenta es que vivimos en una provincia en la que desgraciadamente pues, los motores económicos tradicionales están en plena crisis. Podemos hablar del campo, podemos hablar de la minería, que es de donde yo vengo, y lo que hace falta es un cambio de rumbo. El principal baluarte que tiene la provincia de León como sustento de futuro son dos: el patrimonio natural y el patrimonio cultural arqueológico. El patrimonio natural estamos intentando poco a poco, vamos poniendo cosas en valor. Tenemos las amenazas, pues recientemente el fracking y cosas de estas que están ahí como la sombra, pero el patrimonio cultural es el gran olvidado y el gran abandonado, y yo creo que es el bastión, el recurso de futuro que tiene la provincia de León y la ciudad de León en este caso, ¿no? O sea, de nada sirve querer atraer al turismo si no tenemos que enseñar, y yo creo que por ahí deberían de ir los tiros. ¿Cuánto dinero se puede estar perdiendo al año por lugar? Vamos a ver, me pregunta Oribe cuánto dinero se puede perder a esto. Vamos a ver, la ciudad de León más o menos en un año bueno está teniendo al año unas 850.000 visitas, entre un año malo 650.000, un año bueno 850.000, con lo que tiene. Si multiplicamos eso por, no sé, entradas a 3 euros para ver algunos restos, pues que cada uno saque los números. Si además multiplicamos la cantidad de recursos o de cosas que destinamos, pues más yacimientos que ver, mejor musealizados, con una mayor promoción, etcétera, etcétera, pues ese número de 850.000 personas se puede multiplicar. Yo siempre pongo el caso de la Olmeda, que es verdad que tiene un gran apoyo institucional y que la Junta de Castilla y León ha hecho mucho por ese yacimiento, pero la Olmeda tiene una diferencia con respecto a León.
es que en la Olmeda hay que ir. O sea, en la Olmeda no te queda de paso a ningún sitio. Si uno quiere ir a la Olmeda, tiene que ir a la Olmeda. León no. León es un punto de paso. Con lo cual, una persona que venga movida por la catedral, pues si aquí tiene otra cosa que ver, la va a venir a ver. Si viene a ver esto, pues termina viendo la catedral. O sea, que al final son interconexiones, esa gente se toma un café, esa gente come, esa gente puede quedarse a pernoctar una noche o dos, con lo cual eso, bueno, pues hagan ustedes el cálculo. ¿Cuánta gente va a la Olmeda al año? La Olmeda tiene unos 70 o 80 mil visitantes, me parece, al año. Y ya te digo que es un sitio donde hay que ir allí pues, exclusivamente a eso. ¿Y eso qué podría generar en visitantes? Si esto lo tuviéramos, ¿cuántos podrían venir al León? ¿El doble, por ejemplo, de la Pues gente probablemente, que probablemente. O sea, 1,5 millones de personas. Y el Camino de Santiago. Que Tenemos el Camino de Santiago, o sea, el Camino de Santiago pasa por ahí. Es decir, uno cuando viene al Camino de Santiago, pues a lo mejor si tiene, le dicen, oye, pues el que lo haga por motivos religiosos, el origen del cristianismo leonés, aquí, pum, ala, un desvío. El origen del romano de León, pues coño, pum, un desvío. Eso deja mucho dinero y lo estamos perdiendo. Vamos a ver, los costes es un poco como todo, ¿no? Depende de la liga a la que queramos jugar. Esto es como los equipos de fútbol, depende de la liga a la que queramos jugar. Desde luego hay una cosa, con voluntad se suplen muchos problemas, porque hay elementos en los que yo considero que con menos dinero se pueden hacer muchas cosas. Es una cuestión también de recursos y de imaginación. El hacer una réplica de una casa romana, por ejemplo, no tiene mayor problema, porque se puede hacer incluso con bloques y luego forrarla por fuera. Lo interesante no es que sea construida exactamente igual, sino que la estructura visual sea la misma. Eso no tiene un coste tan elevado. Bueno, el Ayuntamiento de León tiene una brigada de patrimonio, ¿no? Bueno, pues la brigada de patrimonio, que ahora está restaurando los muebles de la alcaldía y tal, también puede dedicarse a algún tipo de estas cosas, ¿no? Quiero decir, es una cuestión de voluntad. ¿Hacen falta recursos? Evidentemente que hacen falta recursos. Con lo que cuesta el tapado, con esto que vamos a ver, de lo que cuesta el tapado y tal, prácticamente con la misma cantidad se consolidan los muros. Y aunque no haya un proyecto museístico, es decir, aunque no haya un guía, unos carteles y tal, la primera parte, que es el ya restaurar los muros para que no se caigan, ya está hecha. Con los 358.000 euros que va a costar la rotonda, pues se podría hacer otro tanto de lo mismo. Y vuelvo a repetir, no estamos diciendo que no se construya la carretera. Muy al contrario, la carretera es muy necesaria, pero hay alternativas. Es decir, lo que no se puede hacer es subir por la calle ancha asfaltando y cuando llegamos allí decir, amigo, es que como ya asfalte hasta la calle ancha, la catedral va. Hombre, tendremos que ser un poco serios también. Que estamos en horas bajas, lo entendemos perfectamente. Pero lo que no podemos es sacrificar el futuro porque tengamos el presente también ahora mismo chuchado. Habrá que ser un poco también, tener un poco de raciocinio, ¿no? Dinero hay, porque los 2.200 millones de euros que ha costado este submarino, que no necesitamos para nada, fíjate si se podría ayudar a levantar esta ciudad. 2.200 millones de euros. Y encima no navega. Yo desde mi humilde opinión pienso que León tiene cosas muy importantes. Una, por ejemplo, es el Camino de Santiago, que a mí se me ocurre que una medida buena sería para promocionar incluso este yacimiento, en darle un poco relieve internacional, es decir, celebrar entre autoridades o comerciantes de León, celebrar, por ejemplo, el Día del Peregrino. El peregrino es la gente que viene de todo el mundo. Yo hablo con ellos y verdaderamente se emocionan y vienen buscando esto. Entonces yo creo que era el momento de crear eso, el Día del Peregrino. En la Plaza de San Marcos se montaban unos templetes, que se les regalaba una sopa de viajo, un embutido, un poco de historia de León y se les traía aquí. Y eso salía en prensa y televisión. Y ese era un medio de transmisión de todo León, del camino, y la gente se emocionaría, y yo creo, pienso, es una humilde idea de un ciudadano que lo ve, pero creo que el Camino de Santiago es un patrimonio que no se ha hecho un pergamino, hablando de la historia de León, y trayéndoles aquí en autobús, se les traía aquí o a otro sitio. Y otra cosa, el dicho de estás en Babia, se utiliza en toda España y verdaderamente no se aprovecha en León, como turísticamente. Un spot en televisión, oye que Manolo no está, es que está en Babia, entonces sale allí las montañas y todo aquello. En fin, espero que la idea en que entiende sus manos las posibilidades. A ver, ¿qué viene?
si hay alguna alternativa, señores políticos, representantes que estamos aquí, poner hincapié de que esa alternativa se realice y que esto se paralice. No podemos esperar a que se tape y luego volver a resucitarlo otra vez. ¿Hay alternativa? No. ¿Hay alternativa? Sí. Señores, alternativa. Y esperar a que se resuelva el problema. Es un patrimonio histórico artístico que tenemos aquí, importantísimo. Si nos callamos, los políticos nos pisan encima. Muchas gracias. Señores políticos, ¿quieren hablar? Lo que pasa es que los políticos que están aquí no están en el poder. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer en la oposición pues, es dar leña con este tema. Claro. Bueno, ¿se oye ahora? ¿Se oye? ¿Ahora? Grita en vez de hablar. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, nada, que muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a los de Astorga por venir, de La Bañeza, a los del Bierzo, que aquí están acompañándonos, de Defensa del Castillo de Cea, en fin, hay de muchas partes de la provincia de León. Como decía Víctor, esto es muy importante. León no tiene industria, nos hemos cargado la minería, la ganadería también, la agricultura está hecha unos zorros. Bueno, tenemos que apostar por el tema turístico-cultural y entonces tenemos que apostar por esto. Si no, de lo contrario, no sé, tenemos que emigrar todo. Aquí solo nos han dado la opción de la inmigración y no hay más. Y parece que estamos todos contentos, porque aquí está la prueba, aquí estamos 300 personas, no sé si llegarán. No somos capaces de... Bueno, y antes, además de daros las gracias, ya que habéis venido, ahí abajo hay una furgoneta con un bollo preñado y un vaso de vino. Así que vamos ahora para allí y vamos a, por favor, a apoyarnos y no vamos a consentir que esto le pase por encima a un vial. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Nada, vamos, yo creo que vamos todos al bollo preñado y al vino. El bollo preñado... Está muy bueno, pero cuando llegues al final ten cuidado porque navega en grasa ya... ¡Hostia, ya estás herido! Hasta luego, primo. Pasa, pasa. Sábado. Porque hasta que no hace un domingo recuerdo que era el día de Que no me quitas. Aunque no sea más que para las fotos. Claro, las gafas que no había gafas. Ya, pero es que los romanos de ahora... Los romanos no llevaban gafas. Los romanos no llevaban gafas. Tengo el móvil aquí en el bolsillo. Bueno, en el bolsillo, vale. Para las fotos lo mismo. No tengo con qué sujetar. Estamos de Castilla hasta los cojones. ¿Vamos?
Estamos viendo a la... ¿Tenemos qué?